Vamos a empezar por el principio. A ver, vamos a seguir con nuestra arquitectura posmoderna, que ustedes bien presentaron los trabajos muy buenos, entre paréntesis. ¿Por qué no le ponen tanto énfasis y esfuerzo a taller como le ponen a historia? Profe, yo no puedo responder porque no soy tu alumna de... No, vos te puedes quedar callado. Clarice tampoco porque ya no es alumna mía. Pero bueno, no mezclemos. Hola Clarice, Hola, profe, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿Nos extrañas en taller? Sí, Mentira, te fuiste con la profe María Eugenia, nos dejaste en bola. perdón. Mm, y bueno, así nomás. Cría cuervos. Bueno, ahora tenemos vamos a hablar de arquitectura posmoderna rápidamente. No rápidamente, pero vamos a meterle porque hay mucho material. Acá hay una especie de línea de tiempo de lo que pasa a partir del año 50, ¿verdad? Nosotros vimos ya, antes del examen, vimos lo que es arte posmoderno, el arte pop, ¿verdad? ¿Qué se les quedó picando en la... ¿Qué les quedó en la cabeza cuando hablamos de arte pop? ¿Qué es lo primero que les viene a la mente? Es la sopa Campbell, claro. El icono del arte pop, ¿de quién es? ¿Quién es el Warhol. artista? Andy Warhol, correcto. Que para, para aquellos interesados hay un documental muy bueno en Netflix, sí, en Netflix, sobre Andy Warhol. Les recomiendo. Se llama Los diarios de Warhol. Que para entender ese, no solamente a él, sino el momento histórico de los años 60, 70, 80 es ideal. Está muy bien hecho, muy bien, les recomiendo. Y no es largo, son creo que 5 capítulos, 5, 6, una especie de miniserie. Bueno, vimos lo que es el, el, el disparador del arte pop en cuanto a arquitectura postmoderna. Ahí tenemos en el 66, Robert Venturi publica su primer libro, Complejidad y Contradicción de la Arquitectura. En el 72, se dinamita el complejo habitacional de Saint Louis y Charles James declara públicamente la muerte de él. ¿De qué cosa? ¿Qué, qué simboliza esa demolición? ¿Les hablé de eso o todavía? No me acuerdo. Creo que no. Se declara públicamente la muerte de la arquitectura moderna en esa demolición de un complejo habitacional que no funcionó, ¿verdad? O sea, que se tuvo que demoler porque fue invadido por ocupas y por invasores de todo tipo, delincuencia, etcétera, ¿verdad? La Piazza de Italia famosa, que uno de ustedes elaboró un trabajo de exposición, es del año 78. La construcción del edificio Portland en el 80, Museo de Arte en el 83 y el Auditorio Tenerife de Santiago Calatrava mucho después, en el 95. Si hablamos del postmodernismo, hablamos de, como vimos los ejemplos, una sociedad con ansias de libertad, de nuevos derechos, tomando un suceso importantísimo en la caída del muro de Berlín. Se realizan protestas en muchas partes del mundo sobre las guerras que hemos ya visto en los 60. Los aspectos culturales podemos hablar de los espacios funcionales y formalizados del arte
del modernismo, o sea, de la arquitectura moderna, que se sustituyen por otras estéticas. Los estilos colisionan, la forma se adopta por sí misma, o sea, solamente importa la forma y no la función. Abundan las nuevas formas de ver estilos familiares eh, y los espacios, sobre todo. Quizás los arquitectos redescubrieron el valor expresivo y simbólico de los elementos arquitectónicos y las formas que que se habían desarrollado a través de los siglos de construcción se vuelven a adoptar, que como saben se había abandonado totalmente en el movimiento moderno. Los aspectos políticos, esto es una breve reseña para seguir. Transformaciones políticas en varios países, liberación, por ejemplo, de países africanos, eh, cambios, presiones en los países industrializados con mucho, con mucha necesidad de cambio social. Las estructuras fijas de las clases dominantes y dominadas empiezan a colapsar. Del mismo modo afecta el poder central de estos países, que crecía más en cada centro, o sea, se atomizó el poder, ¿verdad? Se hizo más radical, digamos. Hablamos más de derecha en los países capitalistas y más de izquierda en los países comunistas. Crisis del petróleo, el 73, cuando la Organización de Países Exportadores de Petróleo del Golfo Pérsico se juntan y organizan una especie de boicot, ¿verdad? Para justamente castigar a los países que habían apoyado a Israel durante la guerra de Yom Kippur, el año 67, una guerra en la cual Israel se defiende de sus enemigos acérrimos, los árabes, por supuesto, los egipcios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esta medida, por supuesto, incluía a Estados Unidos y a los aliados de Europa Occidental, cuando se vuelve el mundo una especie de crisis parecida a la de ahora, ¿verdad? El petróleo, aunque mucho peor. Hay una interpretación individual de la historia de la arquitectura, hay una vuelta al regionalismo, una recuperación de la tradición basada en la arquitectura anónima, esa arquitectura característica de cada pueblo, o sea, de cada región, de cada país o de cada continente, es decir, hablamos de una arquitectura americana, una arquitectura popular sudamericana, centroamericana, y así también una arquitectura de todos los países. Dentro de los países digamos, una reevaluación de esos elementos que fueron muy olvidados durante muchísimos años de la arquitectura moderna, que era, como todos saben, verticalista, implacable con los elementos autóctonos, ¿no? Y también se habla de un posmodernismo individual, o sea, terminaba, como vimos en los ejemplos que estudiamos, el lenguaje peculiar de cada arquitecto. O sea, hay un nuevo impulso que cada arquitecto empieza a teorizar y a hacer una especie de anecdotario particular, personal de la arquitectura, o se atomizan en grupos. También se puede hablar de racionalismo, una tendencia de la arquitectura postmodernista se va más hacia lo racional, hacia las formas geométricas, es denotativa, o sea, no le da mucha, mucha importancia a lo que connotan los ejemplos, sino a los denotativos, o sea, a los elementos solamente, ¿verdad? Sin darle mucha importancia al significado que sostiene cada elemento. Por ejemplo, solamente importa las formas piramidales o las formas cúbicas, las formas paralelepípedas, ¿ah? Sin importar qué connotaciones implica eso. Tiene su base en el racionalismo italiano. Ahí hablamos de Giuseppe Terragni,
y otros, ¿verdad? Pero particularmente Terrañi con el famoso edificio de la Casa del Facho, ¿verdad? Creo que ustedes habrán estudiado eso. ¿Conocen el edificio de la Casa del Facho, gente? Así les muestro después. No, profe. ¿No? Pues qué raro, eso es arquitectura fundamentalmente 4, ¿verdad? Arquitectura racionalista. Las características generales, la acción contra la modernidad, eso voy a pasar rápido porque ya sabemos, creo. La importancia del ornamento, el ornamento deja de ser delito. El retorno a la simetría estricta, como pueden ver en el diseño de este edificio, del Guild House. Reminiscencia del pasado, por supuesto. En inglés less is a bore, menos un aburrimiento. Elementos anecdóticos. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo en una casa paladiana del Véneto se toman elementos del diseño de la fachada. Es difícil definir una manera de proyectar y una corriente homogénea compositiva, pues el postmodernismo abarca una realidad de varias tendencias, comparten características y pueden clasificarse en base a la teoría promovida por Robert Venturi. Philip Johnson, ya lo vimos, simetría estricta, importancia de la fachada principal, incorporación de elementos neoclásicos, anecdóticos, como el caso de AT&T, cuyo ejemplo vimos, y división de la fachada en 3 cuerpos, zócalo, fuste, ático. Decía él, la arquitectura debía hacerse comprensible para un aficionado que poco sabía hacer una arquitectura clásica. O sea, la arquitectura debe ser comprensible para todo el mundo. Una ventana debería parecer solamente una ventana, ¿verdad? Y no una cinta abstracta. Y la posmodernidad agotó prontísimo sus fuentes históricas y comenzó a ser repetitiva y reiterativa y redundante, ¿no? Empezó a copiarse a sí misma. Las reacciones contra la modernidad tuvieron estos ejemplos. Robert Venturi se da una simetría estricta, pero dentro de esa simetría ustedes pueden ver ahí, en la casa Habana, la casa de su mamá, que no es una simetría tan estricta porque lo que está a la izquierda no es igual a lo que está a la derecha. La importancia de la fachada, o sea, el diseño de la fachada, uso de simbolismos de vuelta, manejo de las impostas, o sea, son cosas que parecen, son, son cosas que no son, sino parecen, y, y no importa que parezcan nomás, siempre y cuando quede bien, y se da un contraste entre cuerpos. Y el maestro de Le Corbusier también se suma a esta onda libertaria en su famosa Capilla Ronchamp, ¿verdad? Evidentemente se replantea sus 5 puntos, se replantea sus terrazas jardines, sus ventanas horizontales, pilotis, etcétera. Se replantea todo y hace una obra típica. Sus teorías de la modernidad se empiezan a parecer más a las teorías organicistas de Frank Lloyd Wright y otros, y de Álvar Aalto, que, por ejemplo, que al movimiento que él mismo fundó. Y el estilo internacional es criticado ampliamente por su falta de sensibilidad hacia el entorno histórico. O sea, para algunos edificios del estilo internacional, como por ejemplo el Neues Museum de Mies en Berlín, le importa realmente nada lo que sucede en su alrededor. O sea, no es una arquitectura reflexiva, ni mucho menos. La Piazza Italia que vimos, de vuelta a las casas retoman los techos, que estaba prohibido el movimiento moderno. Las formas son prismas simples, tripartición de fachada, uso de simbolismo, manejo de elementos anecdóticos,
hay una modulación en torno a la simetría, hay una composición evolutiva y siguiendo ideales históricos, y el color es profuso, o sea, hay una búsqueda constante de la policromía. La abstracción permite a la arquitectura expresar sus propias consecuencias, decían. Principal característica es abogar por recuperar el ingenio del ornamento y la referencia en la arquitectura. Estas son frases que definen a este movimiento postmodernista. Un movimiento filosófico y artístico más que, y no solamente arquitectónico, sino que surge más bien como una reacción en la filosofía y en el arte. Se antepone al modernismo, es una sintaxis, o sea, una organización de elementos que es fácil de leer, o sea, no requiere ser un genio de la élite intelectual para entender lo que uno está viendo. Por eso es que se conecta muy bien con el pop art y por eso es que tuvo mucha repercusión, mucha simpatía al principio. Es una arquitectura comunicativa y propone una arquitectura ecléctica, o sea, evidentemente gusta, como hemos visto en los ejemplos que investigaron, la gran cantidad de elementos que se juntan en un edificio, como un muestrario, con mucha tecnología, obviamente, y se habla de una especie de neoeclecticismo, dado que se toman prestados formas de todos los periodos, incluyendo los neogóticos, neoclásicos. La ambigüedad es una palabra fundamental. La ambigüedad es bien recibida. Acá tenemos algunos de los arquitectos más famosos. Robert Venturi, quizás el teórico más prominente. Aldo Rossi, que vamos a estudiarlo. Un grupo creo que hizo el cementerio de... Un grupo de ustedes hizo el análisis del cementerio, ¿verdad? De San Cataldo. Creo que sí. El famoso Philip Johnson. Y Richard Mayer, fundamentalmente más conocidos. Los edificios adoptan a menudo tipologías heredadas del pasado. La revisión de la tipología de rascacielos, que se mantenía firme al modelo de Mies, por ejemplo, un prisma cristalado mediante muro cortina, como por ejemplo el Figuran Building se termina dejando de lado y aparecen multiplicidad de edificios públicos administrativos, embajadas. O sea, acá vimos el caso de James Stirling, que introduce todo tipo de elementos. El año 1965, una de las primeras obras de Robert Venturi, una especie de asilo de ancianos, lugar de residencia, que retoma el ladrillo, por ejemplo, retoma el concepto de la ventana, como pueden ver, el arco, la casa de la madre, que le diseña la madre en el año 82, a partir del elemento vertical chimenea, organiza toda la casa, otra vez al estilo de Frank Lloyd Wright, retomando sus conceptos, digamos, ¿verdad? Que el elemento principal de una casa es la chimenea. Es el elemento generador de los espacios y de las formas. De Michael Graves, el edificio de Portland, que ya conocen, la Piazza Italia, el edificio de AT&T. Y este es un teatro en Barcelona de Ricardo Bofill. Ricardo Bofill fue un arquitecto que murió hace poquito, hace muy poquito, muy mayor, que es referente español, uno de los referentes europeos más importantes del postmodernismo. Como pueden ver, es una especie de recreación del Partenón en los años 90. O sea, retoma el concepto de arquitectura clásica, por supuesto usando tecnología de punta, videos cortina, tensores,
cubiertas metálicas, etc. Quizás uno de los edificios más representativos de este movimiento, y hay otros, ¿verdad? James Stirling también, con un museo de Harvard, universitario, del año 80, del 82. También, como pueden ver, se retoma el uso del ladrillo, se retoma el uso de estos elementos tipo buñatados, molduras, y con un diseño evidentemente franjeado con incrustaciones de aberturas dentro de esas cintas. Una especie de también interacción o hibridación con el movimiento moderno, ¿verdad? En México también pega muy fuerte este movimiento y vamos a ver algunos ejemplos cuando veamos la arquitectura latinoamericana, que es muy potente. Otro ejemplo es Latinoamérica, etcétera, etcétera. Aquí en Paraguay el posmodernismo se dio bastante suave, digamos. A ver, aquí les comparto. ¿Hasta aquí cómo estamos? ¿Bien? Nada nuevo. No les sorprende nada nuevo. Pero quiero que algunos ejemplos estén. Bueno, aquí esto lo voy a subir para el tercer parcial. Robert Venturi, la casa. Imagínense, una casa de, creo que son 70 metros cuadrados, no más de 100. Se convirtió en un ícono de la arquitectura postmodernista de los años 80. No solamente los edificios enormes, grandes, complejos se convierten en paradigmas, ¿verdad? Sino los pequeños. Ya les hablaba de la influencia del elemento vertical que se retoma a través de la chimenea, de las cajas de circulación, los techos con pendientes. Fíjense la complejidad de las plantas. ¿Sí? Sí, las plantas empiezan sí, a complejizar, a retorcer, empiezan a aparecer elementos planos de diferentes diseños, escaleras curvas, planos, curvas, zigzags, etcétera, etcétera. Ven cómo hay elementos curvos, las escaleras. Es una casa tan simple, pero el dormitorio. Acá hay una vista de la ciudad desde el edificio de Guild House, una residencia eh, diseñada a partir de un cartel, por ejemplo. Hay una antena dorada como símbolo de vida de los ancianos y de la cultura pop. Se utiliza el recurso de la cartelería, por ejemplo, aplicado por primera vez eh, a partir del libro que él publica, Learning from Las Vegas, o sea, Aprendiendo de Las Vegas, una arquitectura surgida a partir de la cartelería, imagínense. Estamos hablando de los años 60. Una planta funcional, casi fabril, fachada simétrica, una fachada frontal no tiene mucho que ver con la lateral, como pueden ver. Aquí se realza, por ejemplo, la yuxtaposición de llenos y vacíos, de formas. Aparece reflejada la monumentalidad, ¿verdad? Y se realiza una continuidad con el rótulo blanco, a pesar del cambio de material metálico que consigue resaltar el edificio entre letras de un color llamativo, que eso se da aquí. El cambio de
textura inmediata de la base, como un zócalo. Podemos ver esa sentido simetría asimétrica. Podemos ver un uso casi racional en los interiores de las residencias. Una de las contradicciones más importantes de este edificio es exterior. La fachada trasera no tiene nada que ver con la delantera ni con los laterales. Y aparece el señor Philip Johnson con el edificio que ya hemos visto. Aparece otro edificio de él, el edificio corporativo de PPG en Pittsburgh, Pensilvania, un edificio que hace evidente alusión al, al gótico, al gótico o al neogótico también británico, con muchísimas raíces en los Estados Unidos, por supuesto, por la cultura anglosajona que eso implica. Y fíjense, es una especie de síntesis en cristal de un edificio de Mies, pero un edificio relacionista, pero eh, con la incorporación del elemento historicista, que es una clarísima arbitrariedad aparente, o sea, es una especie de complejidad de chiste. Es como una tomadura de pelo, digamos, un movimiento moderno que él hace. Acá, por ejemplo, podemos ver los reflejos, las agujas en forma de cristales, etc. Y el uso de la tecnología, por supuesto, de punta. Y Michael Graves, que es otro personaje de este estilo, profesor, catedrático, teórico también, autor de muchísimas obras, entre ellas el edificio de Portland, que como podemos ver, muy criticado, un edificio muy poco feliz, muy poco también sensible con su entorno, muy macizo, acá podemos ver las plantas. Esto paso porque ya hemos visto. Punto team, ya estamos. Ahí ven aquí, ¿cómo van? ¿Están despiertos? ¿Sé si estás? Alex, mira, Alex está. Ah, bueno, digan algo, che. Ahí aparece algo. Ahí Ahí está. Bueno, esto también es un ejemplo de cómo en los años 50 algunos edificios, todavía siguiendo los patrones de la arquitectura internacional, la arquitectura moderna, empiezan también a experimentar esta búsqueda de mayor
un lenguaje un poco más honesto, un poco más propio. Entonces, para esto Philip Johnson recurre una vez más a una obra única, o sea, a que cada edificio tenga un carácter propio, respondiendo quizás a qué función o a qué lugar responde también. El Yale, la Universidad de Yale en los Estados Unidos, Yale Center, en New Haven, en 1962, ya plantea este edificio de ladrillos vistos, recuperando el material, la textura, ¿sí? Philip Johnson también en Nueva York se construye el Teatro Nacional del Lincoln Center en los años 60, una obra maestra de la arquitectura, de una belleza escultórica única. Y de ese mismo modo, en España aparece la puerta de Europa en los años, fines de los años 80, 90, también a mano de Philip Johnson. Son famosas torres inclinadas. Como, fíjense, estos tres edificios no tienen tecnología diferentes, tienen eh, materialidad diferente, tienen funciones diferentes. O sea, cada edificio es único y tiene una matriz única. Y eso es lo que busca el posmodernismo en pocas palabras. Aparte de estos ejemplos que vimos, Christian de Portzamparc también en Francia empieza a investigar la arquitectura con vanos, o sea, con elementos, entradas, salientes. Y Aldo Rossi, uno de los máximos teóricos, arquitectos de este movimiento, que es el cementerio de San Cataldo, una especie de paralelepípedo macizo de ladrillos que tiene una rigurosísima caladura, o sea, tiene una modulación que tiene que ver un poco con la arquitectura reminiscente del Imperio Romano de ladrillo, muy latino, en fin. Eso vamos a ver después más. Se empiezan a experimentar de vuelta los estilos, por ejemplo, como el estilo neoclásico, el estilo renacentista, en pleno años 70, o sea, en los 70. La Universidad de Princeton, ya repitiendo los modelos neoclásicos renacentistas, el arco medio punto, los gruesos sillares de piedra, el aventanamiento, digamos, repetitivo, como en los palacios neoclásicos, etcétera, ¿verdad? Otro arquitecto de esta época, Robert Stern, con estos interiores, con los foyeres de los edificios, que parecen verdaderos parecen escenografías, digamos, de sets de televisión. Y un poco busca parecerse a eso. También la arquitectura, digamos, privada, la arquitectura residencial, en este caso obviamente de alto presupuesto, aparecen copias de mansiones del siglo XIX, XVIII. Michael Graves, el edificio Louisville, del año 85, pueden ver esta aparatosidad, monumentalidad enorme. Y el famosísimo edificio Chrysler Building, que si bien es Art Deco, el Art Deco es una suerte de inspiración para estos arquitectos, ¿sí? De recuperar la masa, recuperar la aguja, recuperar esa actitud, digamos, mucho más respetuosa del edificio antes que un
prisma sin mucha gracia. El arquitecto Bofill, el español, hace los famosos y muchísimos complejos de viviendas en los años 80 en Europa, en Francia, en España. Ven cómo la arquitectura de Ricardo Bofill en Francia hace una arquitectura masiva que busca representar, de alguna manera, recordar la arquitectura manierista, la arquitectura barroca, esa italiana pesada de Palladio, de Miguel Ángel, esta arquitectura propia del Vaticano, más que nada, ¿no? Las pilastras gigantescas, los vanos, los frisos. Otro ejemplo de arquitectura postmoderna repetitiva, ven cómo aparecen los arcos, muy propios de románico, elementos art déco, como los balcones, las ventanas. Y el aporte individual, ¿verdad? James Stirling, perdón, en otra galería en Londres, en el año 87, un anexo al famoso Tate Gallery, que se manda esta obra. El otro museo de Harvard. Y aparece Arata Sosaki en Japón, referente de este tipo de arquitectura en Japón, del año 78. Arquitectura monumental. Hans Hollein, en Casa Haas, en Viena. Y empieza acá a aparecer el efecto que verán mucho en este periodo, que es el efecto de rotura. El edificio se empieza a desprender, como pueden ver acá, y es una mezcla de malla que interactúa con un muro cortina y elementos curvos que aparecen en los sectores superiores como una especie de esculturas. ¿Hasta aquí? ¿Bien? ¿Pensados? Más o menos. Más o menos, vamos bien, vamos. A ver. Y para terminar esta clase de hoy, vemos la influencia de Aldo Rossi en esta arquitectura. De la Politecnica de Milán, muy conocida institución. Y las propuestas de Aldo Rossi, el famoso retorno a la razón y a la lógica, a la historia de la ciudad. Él propone eso en sus escritos, en sus ensayos. La ciudad tiene que ser revalorizada como una construcción a lo largo del tiempo. O sea, ya no se la ve como un estorbo, como un elemento excedente, decadente y resultante de una sumatoria de defectos, ¿verdad? Como lo veía el movimiento moderno, porque ustedes saben que los modernos querían literalmente hacer volar la ciudad y reemplazarla por torres, como eran los planes del CIAM, el Congreso Internacional de la Arquitectura Moderna. Lo que él hace es teorizar sobre el legado patrimonial, sobre todo, que en Italia es enorme,
y critica al funcionalismo y critica la base utilitaria del modernismo. Él defiende una autonomía de los monumentos y un desempeño de la forma. O sea, hay un elemento autónomo, un elemento que no se puede contrastar con otros, no se le puede exigir utilidad a ciertas cosas, en pocas palabras. Defiende una ciudad de fragmentos, o sea, una ciudad nunca un sistema que funciona perfectamente como un organismo diseñado como un reloj, una máquina. Tiene maneras de funcionar que son como pequeños fragmentos dentro de una gran composición que es resultado de estos fragmentos. Y habla de una estructura de la memoria de la ciudad. ¿Sí? Él hace un planteo, por ejemplo, un antiguo anfiteatro de la época imperial romana. Fue su primera intervención, ¿verdad? Que es el Palacio de la Rayona, o sea, el Palacio en Padua, Italia, transforma el predio del municipio en un mercado. La forma puede ser adaptada para nuevos usos. La forma es permanente y compleja y ni una forma sigue la función. O sea, hay una libertad, como pueden ver, del propio elemento histórico para darle otros usos. Acuérdense que en los años 60, 70, el tema de restauración todavía no era un tema. Rossi es partidario de defender la renovación de usos y defiende la idea de que los artefactos existentes pueden refuncionalizarse. Y es un proyecto que va a transformar el Coliseo en un foro, ¿no? O sea, en un foro comercial. Fíjense la cantidad de elementos históricos que él reutiliza, preexistentes. Y él, también el icono de él es el icono postmodernista que no es una estructura grande, al contrario, una estructura flotante de Venecia, la exposición de Venecia, la exposición de arquitectura directora bienal del Teatro del Tiempo, que fue encomendado por Pablo Portovesi, ese entonces director, hecha en el año 80. La idea era evocar los teatros fluctuantes, los teatros flotantes, típicos de Venecia del siglo XVIII. Se recrea un teatro flotante, construido con una estructura metálica, revocada en una plataforma flotante, obviamente, donde permaneció durante la Bienal y después viajó por un montón de lugares. Acá se puede ver el trayecto de Venecia hasta Dubrovnik, donde terminó. Él terminó la Bienal en 1980, el teatro trazó el mar Adriático y fue a dar cierto glamour al Festival de Dubrovnik unos meses más tarde. En los primeros diseños se podía notar la tendencia de Rossi a una reducción de edificios de una forma simple de influencia clásica. Su atención en tejidos urbanos, hechos históricos, cargados de concepciones clásicas y tradicionalistas de la ciudad. Desde que surgió su famoso ensayo de la arquitectura a la ciudad. Libro, digamos, también de cabecera de este movimiento. Combina básicamente dos conceptos: la arquitectura como un hecho urbano y una construcción analógica, resultante de la memoria colectiva individual. O sea, una construcción que es una sumatoria del tiempo de una construcción, que si bien es individual, un arquitecto, lo que hace el arquitecto es ser el recopilador de la memoria urbana. Él dice que nosotros deberíamos ser los interlocutores entre la historia de la ciudad y el futuro de la ciudad. O sea, nuestra obra debería actuar como una interfase entre
entre ayer y entre el mañana. Se presenta dispuesta a dialogar con una ciudad, a recomponer su paisaje, su trama y reinventar la imagen. ¿Sí? En el caso de Venecia es más que claro, ¿verdad? El lenguaje que él intenta reivindicar a través de los elementos. El concepto se asciende como un fragmento que se destaca de un cuerpo del cual hace parte el teatro del mundo, navega por las aguas y aportan diferentes locales con su naturalidad, que es al mismo tiempo de ahí, pero no es de ahí. Se inspira en la antigua cultura de Venecia, los teatros flotantes, como dije, y interpela la memoria de la ciudad. Porque la forma interior es muy pequeña, 400 personas, solo 250 sentados. El público en los laterales, arriba. Acá tenemos algunos cortes, plantas bachadas. Una estructura de acero tubular, vestido en madera, con altura de 25 metros. Un cuerpo principal formado en un cuadrado y un paralelepípedo de 9,5 metros de altura y una lateral con 11, que serían las cajas de escaleras. Es básicamente un tambor octogonal que se apoya sobre un elemento paralelepípedo rectangular con unos techos de zinc sobre el octógono. En el 81 fue destruido y en 2004 fue reconstruido en la tierra, en Génova, como un símbolo de la cultura europea en Génova. Vemos otras obras de Aldo Rossi, hay muchas. En este complejo de apartamentos, por ejemplo, como podemos ver, hay una repetición casi obsesiva, ¿verdad? Casi eh, kilométrica de pilares, de portales, de pilastras, rígidamente modulados de una repetitividad asombrosa y también de una simplicidad asombrosa. 200 metros de largo, de 3 pisos, una galería pública, que es la de abajo. Acá podemos ver las dimensiones del edificio. Y el complejo. Estamos hablando también de una ausencia que es absoluta de materialidad, el blanco puro, para terminar en el cementerio San Cataldo. Ganó un concurso, una forma idealizada, formada por varias construcciones de carácter urbano, cuya composición planimétrica hace acordar a un esqueleto. O sea, obviamente inspirada en la ciudad de los muertos, en ese concepto. Y es claro para entender este movimiento, el concepto, ¿no? Hay una idea siempre atrás, en este caso la ciudad de los muertos, que es idealizada. O sea, la idea es, obviamente, es concretizada, materializada, pero con un estudio mínimo uno se da cuenta que hay una especie de exploración de la idea de la muerte, ¿verdad? Varios elementos de ese cementerio, de ese lugar, que en Europa es un programa muy históricamente muy recurrente, ¿verdad? Del siglo XIX. Banco de departamentos en Fredrikstad, o sea, ahí cerca del Checkpoint Charlie en Berlín. Podemos ver el uso de formas bastante simples,
el uso de elementos icónicos de la arquitectura alemana como estos techos, estos techos de gran pendiente. Es una especie de interpretación. Y les muestro el último material. Ay, a ver si... Este era el Signore Rossi. Murió relativamente joven en un accidente, tengo entendido. Profesor. También hizo el cementerio de Módena en el 71. Edificio de la Tese, que es este de acá. Fue premio Pritzker de arquitectura. Y retomamos el tema del cementerio, San Cataldo como la casa o la ciudad de los muertos. Y era un defensor de las tipologías, ¿verdad? Nada, siempre hablamos de un proyecto de tipología que justamente son los elementos que trascienden la historia y que conforman la ciudad. Y las tipologías, que se mantienen inalterables a pesar del paso del tiempo y de los estilos. Eso era fundamental de su libro Arquitectura de la Ciudad, del año 66. Otra imagen del edificio casi icónico, muy imitado en todo el mundo. La ciudad para los vivos y los cementerios para los muertos. Requiere planificación y diseño. La ciudad análoga, que les decía, indica el papel que debe desempeñar la memoria, como les dije. Y hay una metáfora del nuevo espacio público contemporáneo. Él lo que hace es desencadena digamos, la discusión de la ciudad, de cómo ganar de vuelta a la ciudad. En el 69, por ejemplo, concepto inspirado por las pinturas de Canaletto, el famoso pintor de Venecia. Procedimiento compositivo en base surrealista, partiendo de unos hechos seleccionados de la realidad urbana, servía para construir una nueva realidad de base analógica. La analogía era comprensible dentro de un colectivo humano con misma base cultural y misma memoria colectiva. La analogía complementaba con caudal informativo de la memoria colectiva de la ciudad. O sea, él creía que una ciudad que es evidentemente una sumatoria de intereses comunes, de experiencias comunes y de una cultura común, necesitaba un caudal informativo para justamente transmitir el mensaje que está inserto en los edificios, está implícito. La arquitectura de la ciudad, reflexión teórica con una raíz de arquitectura italiana de la década de los 50. Hablaba que los elementos que la componen a la ciudad, me refiero, es la trama, el tejido y los monumentos, que es como lo fundamental, lo básico. La trama es mayor permanencia y fuerza que determina la ciudad. El tejido es la consolidación de las tipologías residenciales que en la trama se insertan, ¿verdad? Y definen áreas según sus características. En la ciudad, el borde no consolidado sería una periferia inorgánica y opera en la morfología de las áreas centrales. O sea, es un defensor de volver al centro. Los monumentos, los edificios singulares, son como catalizadores de la memoria colectiva. Por resumir el avance de cada época. Monumento, una arquitectura simbólica, una arquitectura
paradigmática, etc. Formas, técnicas y materiales simbolizan y marcan un tiempo histórico. ¿Sí? Para hoy día eso es casi obvio, pero en los años 60 eso estaba aún en plena discusión. Las ciudades son organismos controlados e invariables en morfología. Puede cambiar la producción tipológica, tecnológicamente identificarse, pero no cambiar la trama, por ejemplo, las ciudades. El método de diseño, asegurando la belleza perfecta de los edificios, asegura al mismo tiempo la belleza de la ciudad. Habla de una obra de arte total, que digamos, una arquitectura tiene que ser bella dentro de una ciudad bella, o sea, no puede ser uno sí y otro no. Y si hablamos de la técnica de sus edificios, hablamos de una descomposición y una recomposición. Es como un continuo juego de desarmar y armar. Edificios que se componen de elementos, de piezas que son fácilmente deducibles. Las piezas arquetípicas de las piezas no deben interferir entre sí. Formas arquitectónicas perfectas y volúmenes de la geometría racional perfecta. O sea, los hechos urbanos y teoría de la ciudad. La ciudad se entendía como una arquitectura, la arquitectura como una construcción de la vida del tiempo, inseparable de la vida civil, y las variantes en los motivos de desarrollo por factores particulares, universales, colectivos, políticos, económicos. Los esquemas urbanos que modifican la ciudad, problemas de descripción y clasificación tipológicas, estructura de las ciudades por partes, arquitectura de la ciudad, historia y una dinámica urbana y el tema político. Si hablamos de la individualidad de la obra, hablamos de la manufactura, ya sea obra de ingeniería o de arquitectura. Si tomamos su proyecto del Coliseo, el Palacio de la Ragione de Padua, pluralidad en las funciones que estructuran la ciudad y la individualidad más de la forma que la materia, forma compleja y organizada del espacio y el tiempo. Los hechos urbanos como obra de arte, hay una semejanza en la construcción de la materia, difícil de definir, proveniente del nacer de la vida del inconsciente, en nivel individual y un nivel colectivo. La ciudad está entre el elemento natural y el artificial, objeto de naturaleza y sujeto de la cultura, decía Levi Strauss. O sea, es una complejidad entre lo natural y lo artificial. Y si hablamos de tipologías, por ejemplo, decía que los poblados neolíticos son la primera transformación del mundo a la necesidad del hombre, se construye sobre una necesidad y la aspiración de la belleza, único y variado a las sociedades diferentes y unido a la forma y al modo de vida. Dos principios básicos: relación innegable entre espacio, sociedad y complejidad de la ciudad. La construcción debe ir de la mano con la vida humana. Hay una relación entre edificios, calles, vida humana. El espacio se define con el uso que se le da, por quienes lo disfrutan, lo recorren y dominan, y no el espacio en sí. La arquitectura es integral y la apreciación de esa misma es integral. Hay una atención obligada a factores económicos, sociales, culturales, topografía, etc. Y una necesidad de estudiar la complejidad y la multiplicidad de las dimensiones que confirman estos aspectos. O sea, por eso que decimos que la arquitectura postmodernista es compleja, porque por primera vez asume la complejidad de la ciudad. Y justamente lo que hizo este hombre es hablar y escribir sobre eso. Y por primera vez empezar a pensar de vuelta
en esa ciudad compleja, ¿verdad? Esa ciudad que tiene que la necesidad de incorporar su historia. Y hoy, 50 años después, seguimos en ese mismo debate, ¿verdad? Lastimosamente, nosotros muy atrasados, como siempre. Demoliendo a diestra y siniestra todo para poner estaciones de servicio. Sí, sí, sí. Obis, ¿verdad? Así estamos. No, no le dimos mucha pelota a los Rossi. ¿Preguntas? ¿Algunas respuestas que quieran? Espero que no se hayan mareado Profe, ¿no mucho. existe? Sí. Sí, o sea, yo sé que existe, pero ¿por qué no se le da bola al reglamento? Yo sé que Ah, existe, sé cómo es el tema del reglamento, pero sé que hay tema de proximidad entre ellas y al cauce de agua también, de la estación de sí. servicio. Sí, en teoría yo no manejo normativa, pero me imagino que hay una relación obvia entre qué es lo que hay cerca, ¿verdad? La proximidades de elementos naturales, proximidades, en teoría, de elementos culturales, icónicos. O sea, no puede haber una estación de servicio al lado del Panteón de los Héroes, ¿verdad? Claro, Por porque si no, una ya, en cuestión. serio, ya somos la ciudad de la estación de servicio, el Big y la farmacia. Y somos, ¿verdad? Somos, o sea, Claro, no, claro. sí, sí, es un combo raro que se impuso y que se va. Justamente nosotros lo que estamos haciendo es lo contrario a lo que Aldo Rossi escribía en los 60, imagínense. La necesidad de recomponer la ciudad, ¿verdad? En los años 60, Asunción, me imagino, no sé, estaba bien compuesta, bien armada, ¿verdad? Y ahora lo que pasó es que se fragmentó y estamos descomponiendo la ciudad. Estamos descomponiendo justamente con lo contrario de lo que él decía. Estamos poniendo elementos absolutamente atípicos dentro de la malla, que lo que estamos haciendo es desconfigurando la ciudad. ¿Verdad? O sea, es increíble. Por ejemplo, hay una estación de Ecopetrol ahí en el centro, atrás de la estación de ferrocarril, habrán visto 1000 veces, que eso no sé cómo le dieron permiso, ¿verdad? En pleno casco histórico, sensible, donde había creo que un patrimonio, no sé qué había ahí. Ahí está. Y ahí, cerca, claro. Sí, ahí al lado de esos tinglados pusieron una estación de servicio, ¿verdad? Pero para que tengan nomás, para que hagan una especie de puente entre lo que decían los posmodernos y nosotros ahora en pleno siglo XXI, es como que no aprendimos nada, ¿verdad? No. Nos llegó el momento de meter todo y metemos todo, da igual. No hay escalas, no hay estudios, no sé. Eh, es tremendo, pero bueno, es lo que nos toca. Y no veo, honestamente, yo no veo así una voluntad ¿verdad? De solucionar, al contrario. Este fenómeno pasó en las grandes ciudades latinoamericanas y europeas en los 60. Por eso esta reacción de los posmodernos, ¿no? En Buenos Aires, en Sao Paulo, eso en los 70, 80 empezó a explotar este tema. Y acá nos llegó 40, 50 años después. ¿Verdad? Increíble. Increíble. Pero bueno, somos así. Pero somos gente buena. Nos hallamos. No somos amargados como los otros. Ya supe. Bueno, les dejo ir a tomar un café antes de la próxima clase.